Entonces, mis hermanos, a participar en el tiempo de meditación de la palabra en el Salmo 100. Así que por favor diríjase allí rápidamente, el Salmo 100. Y vamos a meditar hoy en los tres primeros versículos. Así que dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 100, versículo 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Mis hermanos, el Salmo 100, este que estamos meditando o meditaremos hoy, es un cántico que corrige la adoración, que podríamos decir que puede llegar a ser simplista o una adoración formalista. Este salmo, si analizamos y meditamos en él, no es una sugerencia, más bien es un mandato de Dios. A través de sus versículos, el salmista nos ayuda a nosotros a salir del antropocentrismo, es decir, esa tendencia de hacer que el culto gire alrededor de nuestras emociones, nuestros gustos o nuestras necesidades. Y a través de los versículos del salmista entonces nos ayuda a salir del antropocentrismo y nos lleva hacia una adoración profundamente teocéntrica. Hoy meditaremos en los primeros tres versículos que nos harán ver la naturaleza, la actitud y el fundamento de la verdadera adoración congregacional. Así que dividiendo el pasaje en tres partes, vamos a iniciar leyendo el primer versículo, que lo he titulado La universalidad y el gozo de la oración. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El salmista entonces comienza con una orden y es cantad alegres. La palabra utilizada aquí para cantar alegres no se refiere eh, a un murmullo tímido ni a algo que se canta por formalidad en la iglesia, pero que le falta vida, sino que se refiere ese cantar alegres al clamor, al grito de júbilo y a la aclamación que el pueblo hacía cuando el rey entraba en su presencia o cuando se anunciaba una victoria militar. Lo que es asombroso aquí en este versículo es que esta orden está dirigida a todos los habitantes de la tierra. El salmista entonces está mirando más allá de las fronteras geográficas y étnicas de Israel. La adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un secreto guardado para unos pocos. Es el deber y el privilegio de toda la humanidad. Si Dios es el rey del universo, entonces cada criatura le debe el tributo de una alegría santa. En el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento teológico de este mandato. En Romanos 15:11 se cita el Antiguo Testamento para validar la inclusión de los gentiles en el pacto de la gracia. Romanos 15:11 dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. La adoración, mis hermanos, que agrada a nuestro Dios es aquella que reconoce que el Evangelio
Ha derribado esa pared intermedia de separación, uniendo a todos los hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación en un solo clamor de adoración teocéntrica. Como enseñanza, mis hermanos, en ese primer punto para nosotros es que la adoración no es un asunto de gustos emocionales, sino un mandato de Dios para todo su pueblo. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia en general ha caído en la trampa del lo que podemos denominar el consumismo litúrgico. Los creyentes asisten al culto y lo evalúan como si fueran críticos de películas, diciendo, hoy no me conmovió la música, el ambiente no se sentía adecuado, no me sentí inspirado. Y esto, mis hermanos, es un gran error, un gravísimo error. La escritura enseña que el enfoque del culto no es cómo nos sentimos nosotros, sino a quién estamos adorando. El mandato de cantar alegres no depende de nuestras circunstancias, de nuestro estado de ánimo, que es cambiante, ni de si la música me agrada o no. Debemos arrepentirnos de esa actitud de indiferencia, de silencio en la iglesia. Cuando nos reunimos el domingo, el silencio indiferente o el canto desganado no reflejan madurez ni solemnidad, más bien dan evidencias de un corazón endurecido que ha olvidado la majestad de nuestro Rey. Debemos, mis hermanos, recobrar el júbilo congregacional, un gozo que proviene del conocimiento de nuestro Dios y de la reverencia que nosotros le debemos. Así que con esto en mente pasaremos a un segundo punto que llamaremos el servicio de sumisión y del creyente y la presencia de Dios. Y vamos a leer el versículo número 2. Ahora este versículo dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces acá, mis hermanos, vemos dos imperativos, dos mandatos en este versículo 2. Servid, dos mandatos, servid y venid. El primer mandato, servid, se refiere tanto al trabajo como esclavo, tanto al servicio en el culto y tanto al servicio como sacerdote. Eso significa esta palabra en el original. Hermanos, nosotros no adoramos a Dios solo en la iglesia, sino que lo adoramos en el trabajo, en el hogar o donde quiera que nos desempeñemos. El salmista habla de este servicio, servid. Habla de este servicio con una frase que no le gusta al ser humano caído, servir con alegría. Para el hombre natural, servir a un soberano es sinónimo de opresión, de tiranía y de pérdida de la independencia. Pero, pero mis hermanos, en el reino de Dios, la sumisión a su señorío es la máxima expresión de la libertad humana. El segundo imperativo, ya hablamos de servir, el segundo es venid, venid ante su presencia con regocijo. Y nos habla de la entrada formal del adorador al santuario. En el Antiguo Testamento, presentarse ante la presencia de Dios en el templo se hacía con temor, mis hermanos, con un temor reverente debido a la santidad del Señor y debido a la pecaminosidad del hombre. Entonces se hacía con ese temor reverente. Sin embargo, el salmista nos invita a entrar en su presencia no con el pánico de un esclavo que teme al castigo, sino que
nos invita a entrar con el regocijo de un hijo que ha sido reconciliado. Venimos a su presencia sabiendo que la santidad que antes nos consumía, ahora nos protege por medio de su gracia. La idea, mis hermanos, de un servicio gozoso, nosotros lo vemos a lo largo de la escritura. En Deuteronomio 28, 47 y 48, Dios mismo nos advierte seriamente sobre las consecuencias de la desobediencia. Dice este pasaje, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás, por tanto, a tus enemigos. El servicio, mis hermanos, sin gozo, destruye y aparta de nuestro Dios. En Efesios 6, versículo 7, se exhorta a los siervos a servir con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Así que como enseñanza, mis hermanos, en esta parte, debemos nosotros alejarnos del legalismo y del activismo ministerial vacío. En ocasiones el servicio se puede convertir en una carga pesada. Las personas, los creyentes pueden servir, como se pudiese decir, por pura inercia, o por culpa, o por manipulación emocional. Y los miembros de la iglesia asisten al culto como quien cumplen un horario laboral obligatorio. Pero la escritura nos confronta, porque Dios no necesita nuestros servicios como si Él le faltara algo. Él no busca obreros resentidos para su viña. Él busca adoradores gozosos, gozosos. Si nuestro servicio en la iglesia, ya sea predicando, ya sea enseñando a los niños, ya sea limpiando el templo o siendo ujier de bienvenida, si este servicio en la iglesia se realiza con murmuración, con amargura, con arrogancia, entonces estamos deshonrando su nombre. Debemos, mis hermanos, recuperar la perspectiva de que es un honor ser siervos de nuestro Dios. Venir ante su presencia los domingos debe ser esa culminación de una semana de servicio alegre y gozoso. Así que con este gran pensamiento pasaremos a la última parte, versículo 3, y lo llamaremos el fundamento teológico de la oración. El fundamento teológico de la oración, y dice el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista, mis hermanos, ordena reconocer, reconozcan. Este verbo, mis hermanos, va mucho más allá de un simple asentimiento intelectual, es mucho más que esto. Implica este reconocer, implica un conocimiento profundo, experiencial, relacional y que transforme las vidas. Pero ¿qué es lo que debemos conocer con esa certeza y profundidad? Tres cosas fundamentales, dice el salmista. ¿Qué es lo que debemos reconocer? Que Jehová es Dios, su deidad absoluta. Él es el autoexistente, el soberano absoluto. No hay otros dioses junto a él. Reconozcamos que Jehová es Dios. Pero también son tres cosas. También su paternidad creativa en la creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Esta declaración hecha por el piso, el orgullo de la independencia humana. Nosotros no somos el producto de la evolución, ni somos los arquitectos de nuestro propio destino espiritual. Nosotros le pertenecemos.
Le pertenecemos por derecho a nuestro Dios. Y la tercera cosa que debemos reconocer es su cuidado pastoral. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ser su pueblo, mis hermanos, implica que Él es quien gobierna nuestras vidas. Y ser sus ovejas implica que nosotros estamos bajo su cuidado tierno, providencial y constante. Así que mis hermanos, como enseñanza de esta parte, es que hoy en día nosotros vivimos en una cultura que está obsesionada con esa autorrealización, el autocuidado espiritual y la idea de que nosotros somos dueños absolutos de nuestros cuerpos y destinos. Lamentablemente esa mentalidad donde el hombre es el centro se ha infiltrado en las iglesias y en los púlpitos y ha convertido el evangelio en lo que podríamos decir una terapia de autoayuda donde Dios es simplemente un ayudante para que el hombre logre sus sueños. Lamentablemente parte de la iglesia ha caído en esto, pero la escritura echa abajo nuestro orgullo y nos recuerda que la iglesia no se pertenece a sí misma. Nosotros no inventamos la iglesia. Nosotros no compramos la iglesia, ni sostenemos la iglesia con nuestras propias fuerzas. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente la soberanía de Dios, que Él nos hizo, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y que somos sostenidos diariamente por su providencia, entonces la adoración deja de ser un espectáculo superficial y se convierte en una respuesta de asombro, de admiración, de humillación y de gratitud a nuestro Dios. Ya no cantamos para sentir la presencia de Dios, sino porque reconocemos quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Así que quisiera terminar, mis hermanos, luego de haber meditado en estos versículos, en algunas aplicaciones, en un par de aplicaciones. En primer lugar, mis hermanos, examinemos con honestidad nuestros corazones. Preguntémonos cuántas veces hemos ido a la congregación con queja, criticando los detalles externos del culto, o cuántas veces hemos ido a la congregación con un desgano que es pecaminoso. Confesemos nuestros pecados y arrepintámonos de haber tratado la adoración dominical como una carga en lugar de ser un banquete. Que el Señor nos otorgue un corazón quebrantado, que tenga su mayor deleite en cantar alegres a su nombre. En segundo lugar, si las escrituras afirman que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, esto significa que no tenemos derecho a gobernar nuestras vidas bajo nuestras propias decisiones. Así que sometamos, mis hermanos, gozosamente, alegremente, cada área de nuestra vida al señorío de Cristo, entendiendo que la verdadera adoración no termina cuando finaliza el culto dominical, sino que continúa la verdadera adoración de lunes a sábado, en el vecindario, en la oficina, en la intimidad del hogar, donde sea que estemos. Y por último, hago un llamado a preparar nuestros corazones para el día del Señor, prepararlo desde el sábado por la noche. Nosotros no podemos trasnochar entreteniéndonos vanamente el sábado y esperar tener una adoración piadosa el domingo por la mañana. Debemos descansar, preparar nuestras mentes en oración y acudir a la congregación con gozo, con fe, con orden. Cuando cantemos las escrituras, levantemos las voces con fe y con vigor. No cantamos para impresionar a los hombres,
Cantamos porque somos las ovejas de su prado, rescatadas del abismo de la muerte por nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, siempre, siempre, a Él sea la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí el devocional. Amén.